Buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Politi, presentando la actividad número 2 del trabajo práctico número 16, correspondiente a la asignatura de Técnicas Digitales 1, dictada para la carrera de Ingeniería Electrónica en la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional. El grupo además está conformado por Fontana David y de Gregorio Facundo. Bueno, en esta actividad se solicita realizar a través de síntesis digital directa y conversión digital analógica un generador de señales básico. La idea consiste en almacenar información en una memoria correspondiente a cierto periodo de una señal, ¿no? Y luego reproducir esta información de manera cíclica a lo largo del tiempo a modo de generar este periodo repetidas veces. Esta información que está almacenada en una memoria la obtenemos a su salida de manera digital. Luego aplicamos un conversor digital analógico para justamente obtener la forma analógica de esta señal y poder visualizarla en un osciloscopio. Como requerimientos de esta actividad se solicita que se generen 4 señales diferentes, 2 de las cuales deben ser sinusoidal y triangular. Nosotros además elegimos una diente de sierra y una señal exponencial. Que el ciclo almacenado deberá tener un mínimo de 12 puntos, eso lo determinaremos al momento de generar el periodo de cada señal que luego almacenaremos. Que debe funcionar de manera independiente de cualquier otro dispositivo. Bueno, en nuestro caso lo vamos a simular ya que no contábamos con los elementos necesarios para implementarlo. Y por último, que se genere la señal de control a través de la plataforma Arduino. En nuestro caso, como veremos, utilizamos un Arduino Nano con un programa que permite recorrer las direcciones de memoria, es decir, lo utilizamos como un contador, básicamente. Bueno, en principio nosotros determinamos la memoria que íbamos a utilizar, una memoria de tipo EEPROM de la familia CMOS. El modelo es 27C64, que posee 64 kilobits de almacenamiento, o mejor dicho, 8000 palabras, es decir, 8192 palabras de 8 bits, o lo que es lo mismo, 8 kilobytes de almacenamiento. Bueno, para comenzar con las señales, nosotros planteamos la idea de generar un vector en el que guardaremos los distintos valores, estos 512 puntos que se nos piden para cada señal, y luego agrupar estos vectores de cada señal en un vector mayor, a partir del cual generaremos un archivo que vamos a cargar en la memoria a través de la simulación de Proteus, y luego recorriendo a través del acceso a las distintas direcciones de memoria, recorreremos el vector y obtendremos los puntos asociados a cada una de las señales, ¿no? Bueno, para generar cada uno de esos vectores de las señales y el vector general, nosotros decidimos utilizar MATLAB, ya que nos parecía bastante fácil hacerlo de esta manera. Fueron simplemente unas 40 líneas de un script para generar este archivo. Bueno, en principio vamos a explicar muy brevemente esta parte. En principio determinamos la cantidad de puntos, que eran 512. Esto no es relevante, simplemente es para de alguna forma globalizar este valor. Para la señal senoidal generamos un vector que tendrá 512 elementos, cuyos valores irán de 0 a 1 en incrementos correspondientes a 1 sobre 511. ¿Por qué 1 sobre 511? Porque si pondríamos 1 sobre 512 nos generaría 513 elementos, es decir, uno de más. Por eso, debemos hacer 1 sobre 511, que es el paso entre cada uno de los elementos, entre cada uno de los valores entre 0 y 1. Estos valores determinarán de alguna forma
el dominio para la señal que nosotros queremos generar, ¿no? Nosotros, bueno, queremos generar una senoidal, entonces tomamos a este vector como dominio, lo multiplicamos por 2pi y obtenemos un vector otra vez de 502 elementos correspondientes a la señal. Los valores del seno se encuentran entre menos 1 y 1. Nosotros debemos llevar esos valores a valores binarios que podamos aplicar luego a la memoria. Entonces generamos una corrección para ese vector para que nos queden valores entre 0 y 255. Como nosotros tenemos valores entre menos 1 y 1, multiplicamos a esos valores por 127.5, es decir, la mitad de la amplitud total que requerimos. Y nos van a quedar valores ahora entre menos 127.5 y 127.5. Si ahora nosotros a todos esos valores le sumamos 127.5, nos van a quedar valores entre 0 y 255. Hasta este punto, todos los valores vienen arrastrando valores decimales surgidos a partir, bueno, de esta división y del cálculo del seno. Para llevar esos valores a efectivamente valores correspondientes a binarios, debemos redondear todos esos valores obtenidos para que nos queden solamente los números enteros. Y eso lo guardamos en un vector definitivo, el correspondiente a los 512 puntos de la señal senoidal, que llamamos sinusoidal bin. Para la señal triangular generamos dos vectores dependientes que vayan para la pendiente creciente, que vaya de 0 a 1, esto nuevamente es amplitud, y las variaciones se van a dar en un cuarto de periodo, es decir, antes habíamos hecho entre 1 sobre la cantidad de puntos menos 1 y ahora va a ser lo mismo, pero con este valor dividido entre 4 porque necesitamos un cuarto del periodo, es decir, para la señal triangular cada pendiente ocupa un cuarto del periodo total. Bueno, esta pendiente 1 corresponde a la pendiente creciente de la senoidal, esta pendiente 2 corresponde a la pendiente decreciente de la señal del semiciclo positivo. Para el semiciclo negativo tendremos una pendiente nuevamente negativa que irá desde 0 hasta menos 1, que la generamos a partir de la pendiente 1 con el valor cambiado, de signo. Y para la pendiente positiva del semiciclo negativo, tomamos la pendiente 2, la cambiamos de signo y obtenemos esa pendiente. Juntamos las 4 pendientes generadas en un vector en este punto que nos crea la forma de onda triangular. Y nuevamente estos valores, debido a esta forma que utilizamos, van a estar entre menos 1 y 1 y debemos realizar la misma corrección que para la señal sinusoidal. Y almacenamos ese valor en una variable llamada triangular bin. Para la pendiente diente de sierra, para la señal diente de sierra, bueno, esta señal crece de manera constante con una pendiente constante hasta la amplitud máxima y luego decrece abruptamente hasta 0 y vuelve a comenzar. Entonces, como vemos, podemos utilizar el mismo vector que ya habíamos utilizado para la sinusoidal, que posee los 512 puntos en una amplitud que va desde 0 hasta 1. Y utilizando esa misma pendiente, simplemente tomamos el valor entero de ese vector corregido por 255 para obtener valores entre justamente 0 y 255. Y lo almacenamos como sierra bin. Por último, para la señal exponencial, generamos un vector nuevamente a partir de este vector de 512 elementos que van entre 0 y 1. Generamos un vector con este cálculo 1 menos el valor e elevado a la menos 5t. Este valor de 5 fue elegido de manera arbitraria para
permitir que la señal crezca de manera más rápida y de esta forma que alcance mayores valores de amplitud, es decir, que se acerquen más al 255, simplemente para que la visualización de la señal luego sea mejor. Corregimos los valores obtenidos por 255, nuevamente para lo mismo, para obtener valores entre 0 y 255, tomamos el valor entero y lo almacenamos. Por último, hasta aquí ya tenemos generados los vectores de los 512 puntos de cada señal pedida. Por último, agrupamos estos vectores parciales en un vector final, simplemente concatenándolos de esta forma. Y para terminar generamos el archivo .bin a partir de imprimir este vector como caracteres tipo char, caracteres ASCII. Bueno, el archivo generado tiene esta forma. Son simplemente caracteres que, bueno, ahora pasamos al circuito. Ese archivo será el que cargaremos en la memoria. Aquí tenemos la memoria que habíamos comentado al principio, 27C64, el Arduino Nano y el conversor digital analógico R2R utilizado en el punto anterior de este mismo trabajo. Bueno, para explicar el código del Arduino, vamos a abrir el código antes de la simulación. En principio, bueno, establecemos cómo va a estar conectado cada pin. Bueno, antes de aclarar que nosotros en el código lo trabajamos, es decir, trabajamos directamente sobre los puertos del Arduino a modo de alguna forma mejorar la velocidad de la secuencia y de hacer un poco más fácil de leer y de entender el código. Además agregamos en el pin número 2 correspondiente a la interrupción 0 una interrupción para poder cambiar entre las distintas señales. Entonces, bueno, así nos queda establecido cómo debe quedar conectado el Arduino con la memoria. Utilizamos los 7 bits los 8 bits del puerto D y 4 bits del puerto B. Bueno, ¿cómo hacemos para elegir las señales? Como habíamos dicho, nosotros almacenamos 512 valores de cada señal. Esos valores luego los colocamos en un vector completo que tendrá una longitud total de 2048 elementos. Estos 2048 elementos pueden representarse a través de 11 bits, ¿no? Pero los 2 bits más significativos, es decir, si nosotros tomamos los primeros 9 bits menos significativos, lograremos valores que se encuentran entre 0 y 511, es decir, 512 valores. Al estar las señales repartidas de modo consecutivo dentro del vector, si nosotros recorremos los primeros 512 valores obtendremos la senoidal. Si luego al siguiente bit, es decir, al décimo bit, lo colocamos en 1 y volvemos a recorrer los 512 valores a través de los bits, los bits anteriores menos significativos, obtendremos los 512 puntos de la siguiente señal. Si luego incrementamos nuevamente la cuenta y ahora ponemos en 1 al décimo bit de dirección y recorremos nuevamente del bit 0 al bit 8, que corresponden a 512, como ya dijimos, obtendremos los puntos de la tercera señal. Y por último, con el noveno y el décimo, el décimo y el décimo primer bit en 1, recorriendo
los 9 menos significativos, tendremos la representación de los 512 puntos de la cuarta señal. Entonces, de esta forma vemos que cambiando simplemente los valores de A10 y de A9, es decir, del décimo y del decimoprimer bit de dirección, podemos seleccionar entre qué señal, queremos reproducir, ¿no? Y luego, recorriendo de manera cíclica los bits anteriores, obtendremos la representación de la señal elegida. Y bueno, el valor de los bits se van a corresponder en orden con las señales según las cargamos en el vector. Es decir, para estos bits en 0, 0 obtendremos la senoidal, para 0, 1 obtendremos la triangular, para 1, 0 la diente de cierre y para 1, 1 la exponencial. Bueno, el código en sí es bastante sencillo, posee pocas líneas. Lo que hacemos básicamente es, a partir de una señal de cuenta que se va cambiando en la interrupción, damos valores a estos bits que ya explicamos en el puerto B. Luego, a través de un ciclo while que se repite de manera indefinida siempre y cuando no se genere la interrupción a través del pulsador, recorremos a través de un ciclo for reproducimos un ciclo for 512 iteraciones, digamos, para de esta forma generar los 512 puntos, recorrer las 512 de memoria para cada punto de la señal. Bueno, como vimos, debemos escribir el puerto D, todos estos bits, exceptuando el pin de 2, que es donde se encuentra la interrupción, y agregando además estos 4 bits del puerto B. Bueno, para eso lo que realizamos es escribir directamente sobre el puerto el valor de salida, sobre el puerto D, y para exceptuar que no se genere cambio sobre el pin D2 que estamos utilizando como interrupción, lo que hacemos es que cada vez que los dos bits menos significativos obtengan el valor 1, 1, se le sume 5 a la cuenta, de modo de saltear este tercer bit y que la cuenta continúe a partir del cuarto bit. Es decir, como si el tercer bit no existiera, básicamente. Y bueno, una vez realizada esta operación, se incrementa siempre en 1 la cuenta del puerto D. Y para el puerto B tomamos los dos bits más significativos que utilizamos para elegir la señal y le sumamos un valor correspondiente al cociente de la división entre el valor que va desde 0 hasta 512 y 128. De esta forma, los valores posibles van a ser 0, 1, 2 y 3, que en binario serían 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Con eso obtendremos todas las combinaciones posibles para estos 11 bits. Y bueno, por último, al terminar esta cuenta restablecemos la salida en 0, que bueno, luego al reingresar ya se escribe en el puerto. Y en la función de interrupción, tenemos una rutina de antirrebote. Incrementamos el valor del contador de la señal en 1. Cuando llega a 4 la retornamos a 0. Y acá es una variable de flag para que se salga del while, actualice el valor de los dos bits más significativos del puerto B, no del puerto sino de los que estamos utilizando del puerto B, y bueno, acá se restablece en falso el flag para que se mantenga en este bucle while. Bueno, explicado el código,
Vamos a la simulación. Bueno, ahí tenemos la primera forma de onda correspondiente a la señal senoidal. Si apretamos el pulsador, como ya se explicó, deberíamos pasar a la siguiente señal, que es la triangular. Ahí tenemos la señal triangular. Como puede verse, las amplitudes van de 0 a 5 volt. Según acá está configurado en 0.5 el canal A, tenemos 10 divisiones, tenemos 5 volt. Y la frecuencia está en aproximadamente, nosotros la dejamos fija, ya que el manejo de tiempo en este tipo de circuito debe ser muy específico y el código que nosotros generamos no está muy optimizado para tiempos. Por lo tanto, hablar sobre frecuencias en este circuito sería un tanto en vano, ya que no va a ser tan exacto. Pero bueno, tenemos aproximadamente 1 Hz, que es lo que dejamos de alguna forma fijo. Bueno, pasando a la siguiente señal, era la diente de sierra. Vemos que la pendiente recorre un periodo completo y vuelve abruptamente a 0 para volver a comenzar. Y por último, la señal exponencial. También va desde 0 hasta aproximadamente 5 de manera exponencial y luego vuelve abruptamente a 0. Bueno, como detalles muy importantes que están a la vista, todos estos picos que se producen de manera, digamos, aleatoria, pero en realidad vemos que están siempre en la misma zona y para las distintas señales aparecen en las mismas zonas. Llegamos a la conclusión de que se debe a un problema en el archivo generado a través del MATLAB, debido a que, como nosotros escribimos el vector de todos los valores como caracteres ASCII dentro del archivo, la representación de estos caracteres puede variar según la codificación, ya sea tanto en la lectura como en la escritura. Por lo tanto, los valores escritos tal vez no están siendo leyendo con el mismo valor con el que fueron escritos, por más que pueda interpretarse el carácter, o viceversa. Es decir, puede ser que el problema puede estar tanto en la escritura como en la lectura, pero bueno, la lectura ya es propia de la memoria o del manejo que haga internamente el simulador. Por lo tanto, la forma de resolverlo estaría en la escritura. Y la única forma que se nos ocurrió por el momento fue tomar ese archivo generado, introducirlo en otro programa que utilizamos en el trabajo práctico anterior, el MaxLoader, y modificar cada uno de los bytes, cada uno de estos bytes que están fuera de valor. El problema es que hay que tomar el vector generado en MATLAB, tomarlo en crudo, es decir, sin convertir a char, y verificar byte a byte cuál está fuera de valor y corregirlo. Y para el vector completo tenemos 2048 bytes. Por lo tanto, como vimos que la forma de onda, a pesar de estos errores, se mantiene, decidimos dejarlo de esta forma en principio, pero bueno, si quisiéramos implementar el circuito deberíamos realizar esta corrección de manera manual, por lo menos por ahora eso fue lo que se nos ocurrió. Y bueno, eso es básicamente la presentación de este punto del trabajo. Le agradezco su atención, que tengan buenos días.